Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Bastouri. Soy ginecólogo obstetra del Centro de Salud USACH. El día de hoy les voy a hablar acerca de la deficiencia de vitamina D en tiempos de cuarentena. Antes de hablar sobre este tema como tal, quisiera explicarles un poco acerca de lo que es la vitamina D en sí. La vitamina D no es más que una vitamina liposoluble que está representada por dos compuestos como tal, lo que se denomina la vitamina D2 o ergocalciferol y la vitamina D3 o colecalciferol. La vitamina D3, ella se va a producir a través de la acción de una enzima que se encuentra a nivel de la piel de los humanos y de muchos animales, como lo es la 7-dehidrocolesterol. Esta enzima, a su vez, se activa por la acción de los rayos ultravioleta o de la luz solar propiamente dicha. Ahora bien, la vitamina D2 o ergocalciferol, esta vitamina D2 la vamos a conseguir en lo que es las plantas, los hongos, las levaduras y generalmente este tipo de enzima se produce por la activación de un esteroide esterol en dichas plantas, activado a su vez por los rayos ultravioleta. Una vez que tenemos estos dos tipos de compuestos, tanto la vitamina D2 como la vitamina D3, ellos, bien sea por el origen a nivel de la exposición solar o de la alimentación, van a tener dos pasos dentro de su metabolización, como lo es el primer paso a nivel del hígado, donde se convierte la vitamina D3 y la vitamina D2 de ambas fuentes en 25-hidroxivitamina D3. Posteriormente, este tipo de compuesto se va a la parte del riñón donde se metaboliza a través de otra enzima, produciendo a su vez el compuesto activo, porque cabe destacar que tanto la vitamina D2 como D3, antes de que lleguen a estos pasos de metabolismo, son compuestos que no son activos biológicamente. Y para ello es necesario todos estos pasos de metabolización para que pueda surtir efecto en los diversos en los diversos tejidos. Como lo dije anteriormente, la fuente principal de vitamina D es la exposición al sol. El 90% de la vitamina D la vamos a obtener a través de esta fuente. Y un 10% restante es de alimentos de tipo pescado, como el salmón, atún, cabañas, sardinas, la leche, la manteca, hongos. Algunos alimentos actualmente están fortificados con vitamina D. Sin embargo, no es la fuente más importante y principal de vitamina D. Como lo dije anteriormente, solamente absorbemos de estos productos un 10% de la vitamina D. He aquí unos cuadros que incluí, unas tablas, donde evidenciamos las fuentes de vitamina D en los alimentos y su contenido. Aquí podemos especificar que la vitamina D se encuentra en el aceite de hígado de bacalao, bonito, arenque, atún fresco, caballa, boquerón, sardina, salmón, conservas de atún, langostino, hígado de pollo, hígado de ternera, leche, mantequilla, yogur, quesos, champiñones, ¿ya? Y una tabla que a su vez resume el aporte dietético recomendado por día dependiendo de la edad. Entre los 0 y los 12 meses de edad, el aporte debería ser de 400 unidades internacionales por día. Luego, entre el año de edad y los 8 años, de 600 unidades internacionales por día. Y entre los 9 y 70 años de edad, 600 unidades, y mayores de 70 años, 800 unidades internacionales por día. Pero esto cabe destacar que son los requerimientos básicos necesarios para pacientes sanos.
Dentro de los factores que afectan su obtención, hablando ya, entrando un poco en el tema del déficit de vitaminas, tenemos que ciertos factores influyen en su absorción, como lo es la latitud o ubicación en la que nos encontramos, dependiendo algunos países o zonas geográficas se encuentran con mayor altitud, donde hay menos exposición a los rayos solares, etc. También va a depender mucho de la estación del año. No es lo mismo la exposición al sol durante estaciones del año como el otoño o el invierno que durante el verano o la primavera. También va a depender mucho de la hora del día. No es igual exponerse al sol antes de las 10 de la mañana, entre las 10 y las 4 de la tarde, o después de la tarde y obviamente en la noche porque no tenemos los rayos ultravioletas. También va a depender mucho de la contaminación ambiental o la polución que exista en la zona donde se vive, ¿ya? La edad. A raíz del envejecimiento de la piel, también podemos tener dificultad de la absorción de los rayos ultravioletas, al igual que la pigmentación de la piel. No va a ser de igual manera absorbido los rayos ultravioletas en pacientes que son de pieles oscuras a pacientes que son de pieles claras. Otra de las cosas otro de los factores es el uso de protectores solares. Las pantallas solares o bloqueadores solares impiden que los rayos ultravioletas obviamente no ingresen a la piel adecuadamente. Dentro de las funciones de la vitamina D, tenemos múltiples funciones de esta vitamina. Ella va a estar influenciando en varios sistemas de nuestro organismo, como lo es el cardiovascular, inmunológico, respiratorio, a nivel endocrino, a nivel óseo, muscular y a nivel cerebral, ¿ya? En cuanto a sus funciones específicas, va a regular todo lo que tiene que ver con el equilibrio mineral del calcio y del fósforo, protege a su vez la integridad del esqueleto, regula el crecimiento y la maduración celular, inhibe la producción de renina a nivel renal, que esta es la que va a funcionar con respecto a una persona cuando está con hipovolemia o cuando tiene hipotensión, incrementa la secreción de insulina y sensibilidad a la misma a nivel pancreático, ¿ya? Modula la función de los linfocitos T y linfocitos B activados y de macrófagos con lo que respecta a la parte inmunológica, incrementa la contracción del miocardio y tiene un efecto antiproliferativo y antiangiogénico en lo que respecta a lo que tiene que ver con el cáncer, ¿ya? Ahora bien, los niveles de vitamina D normales, esto difiere un poco entre unas organizaciones y otras, ¿ya? Pero en líneas generales, los niveles que se toman en cuenta para saber si tenemos déficit, insuficiencia o si tenemos rangos dentro de los normales de vitamina D, se encuentran reflejadas aquí en la tabla. Como lo es, un nivel óptimo o normal de vitamina D lo encontraríamos por encima de 30 nanogramos por mililitro. Un nivel de insuficiencia de vitamina D entre 20 y 30 nanogramos por mililitro y menor a 20 nanogramos por ml nos encontraríamos como definición de deficiencia de vitamina D. Esto según datos aportados en estudios y artículos, los cuales refiero acá en la bibliografía del 2013. Ahora bien, hablando un poco acerca de esta situación de la deficiencia de vitamina D, en lo que respecta a Latinoamérica, ¿ya? Nos encontramos como últimos reportes, según un estudio realizado en Argentina, ¿ya? Para el año 2007, ellos reportan que el 87% de su población en Argentina tenía déficit de vitamina D.
siendo el valor más alto a nivel de Latinoamérica. Seguido de Brasil con un 60% en cuanto a frecuencia y a su vez Chile con un 47.5% de todos los sujetos entre 55 años y 84 años. La hipovitaminosis D o falta de vitamina D en nuestro organismo es una condición altamente prevalente y que ha sido asociada a múltiples problemas de salud, especialmente en población anciana, donde se relaciona a una menor densidad ósea, mayor frecuencia de caídas, fracturas de baja energía, entre otros. Es importante destacar que en Chile, debido a al porcentaje, como lo demostré anteriormente, es una condición que está altamente prevalente y por lo tanto se puede considerar un problema de salud porque no solamente involucra el hecho de tener deficiencia de vitamina y ya, sino que como lo han visto anteriormente, todo lo que he explicado, la vitamina D influye en múltiples esferas de nuestro organismo. Y no solamente, claro, la mayor morbilidad se va a ver relacionada a la densidad mineral ósea. Sin embargo, nos va a producir problemas en otros ámbitos u otras esferas de nuestro organismo. 2/3 de la población femenina postmenopáusica tiene déficit de vitamina D. Esto es en líneas generales. Y se estima que aproximadamente 1.000 millones de personas a nivel mundial presentan una deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Muchos estudios han reportado que puede variar entre un 40 a un 100%, sobre todo en la población anciana de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. En Chile se han reportado entre 36.5 y 70% de deficiencia de vitamina D en adultos mayores. Esto es según datos reportados por González, Rodríguez, Ángel y Carrasco, el último publicado en una revista médica de Chile en el 2014. Niveles adecuados se correlacionan con mayor densidad mineral ósea, mejor función neuromuscular, tasas más bajas de caída, fracturas osteoporóticas y en caso de ocurrir una fractura, una mejor consolidación. He ahí la importancia de tener niveles adecuados de vitamina D. Y otra de las cosas que se ha evidenciado es que es más frecuente en pacientes con mayor índice de comorbilidad. Esto quiere decir que el déficit de vitamina D también va asociado a pacientes que no solamente presentan esta deficiencia, sino que a su vez son cardiópatas, presentan diabetes, otras comorbilidades asociadas. En cuanto a las esferas, en lo que respecta a la deficiencia de vitamina D, afecta a diversos sistemas de nuestro organismo, tenemos como principal efecto la parte de la salud ósea. La salud ósea se ve afectada en la deficiencia de la vitamina D. Hay una disminución de la absorción de calcio a nivel intestinal. Recuerden que la vitamina D es la que nos va a permitir la absorción de calcio a nivel del sistema gastrointestinal. Si tenemos un déficit de vitamina D, obviamente esta absorción se va a ver disminuida. En menor proporción también el fósforo. A su vez, esta disminución de calcio va a producir, ya que es transitoria, un aumento de la hormona paratiroidea. Al haber un aumento de este tipo de hormonas, va a hacer que se produzca un ambiente de un hiperparatiroidismo secundario, consecuentemente un aumento de la reabsorción ósea, ¿ya? Y con ello, a la larga, producir los efectos no deseados, como lo es la osteoporosis, osteomalacia, disminución de la fuerza muscular, a su vez el riesgo de caídas y posibles fracturas. En lo que respecta a la parte de las infecciones, la vitamina D
se ha relacionado con la presentación de infecciones, sobre todo en la esfera respiratoria, ¿ya? Recientemente se han incluido estudios donde no solamente la parte respiratoria se ve afectada cuando hay un déficit de vitamina D, sino que también la parte vaginal en las mujeres, ¿ya? Se ha reportado a través de del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos. Varios investigadores han apoyado por el Departamento de Perinatología y Embarazo el hecho de que la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de vaginosis bacteriana en mujeres adultas sanas. El vínculo entre la deficiencia de vitamina D y un riesgo mayor de vaginosis bacteriana podría ayudar a explicar las disparidades raciales en la prevalencia de la vaginosis bacteriana. También se han podido, a través de estos estudios, identificar los factores de riesgo de la vaginosis bacteriana pasibles de modificación y que podrían brindar una oportunidad para reducir la prevalencia y la morbilidad asociada a dicho déficit. Entonces, como ven, ya llevamos varias esferas, varios sistemas afectados por este déficit de vitamina. En lo que respecta a la parte endocrina, se ha relacionado o se ha asociado con aumento de la resistencia a la insulina. Como lo expliqué anteriormente, el déficit de vitamina D va a provocar que la parte de regulación de la insulina, de la secreción de la insulina a través del páncreas sea deficiente, conllevando a una desensibilización de esta hormona a nivel del páncreas y conllevando a su vez resistencia a la insulina. También se puede ver asociado a síndrome metabólico. Cabe destacar que esto se ve asociado en pacientes donde no tienen la patología ya diagnosticada de base. En pacientes que ya tienen la diabetes instaurada, ya tienen ese diagnóstico, no se ha visto un efecto beneficioso el hecho de suplementar vitamina D en estos pacientes. Sin embargo, obviamente va a ser mucho mejor tener los niveles adecuados que tener un déficit por el riesgo de también padecer de infecciones sobreagregadas, entre otras cosas. Por la parte de neumología, como comenté anteriormente, aparte de las infecciones asociadas por la parte respiratoria, también se ha asociado que el déficit de vitamina D aumenta el número de crisis de asma y también disminuye la capacidad pulmonar en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de fibrosis quística. Cabe destacar que la vitamina D cumple un papel sumamente importante en la parte respiratoria debido a que induce a través de proteínas a la producción de factores antimicrobianos que hacen que no se presenten infecciones a nivel respiratorio. Dentro de la parte digestiva, la deficiencia de vitamina D se ve asociada a una mayor presentación o exacerbación de los síntomas con respecto a lo que tiene que ver con el síndrome de intestino irritable, incrementa los síntomas en los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria pélvica, enfermedad inflamatoria intestinal, conllevando así a un aumento de la actividad de estos pacientes en cuanto a sus síntomas y el aumento de la necesidad de incrementar las dosis de corticoides, de esteroides en estos pacientes y obviamente el número de hospitalizaciones por crisis exacerbadas. En cuanto a la relación con el cáncer, se ha visto que el déficit de vitamina D se ha relacionado con mayor riesgo
de cáncer de colon, próstata, mama, pulmón, páncreas, esófago. Sin embargo, no hay un estudio como tal que especifique una relación claramente como tal relacionada con causa-efecto. Es decir, que la deficiencia de vitamina D propiamente dicha cause la presentación de estos tipos de cáncer. Sin embargo, se ha visto que pacientes con estos tipos de cánceres van a tener, tienen a su vez niveles deficientes de vitamina D. Esto es con respecto al cáncer de colon, próstata, mama, pulmón, páncreas y esófago. En lo que respecta a la esfera ginecológica, tenemos que sobre todo en los pacientes que tienen diagnóstico de síndrome ovario poliquístico, el hecho de tener una deficiencia de vitamina D las hace metabólicamente más propensas de tener un riesgo en esta esfera. Cabe destacar que el síndrome de ovario poliquístico a su vez puede tener o llevar consigo resistencia a la insulina, lo que a su vez pudiera presentar una exacerbación de este tipo de patologías, lo que las hace metabólicamente inestables y a su vez por la parte reproductiva de igual manera. Se ha relacionado también el déficit de vitamina D con las exacerbaciones de los síntomas en cuanto a la endometriosis y la dismenorrea primaria. Y sobre todo se ha asociado en recientes estudios que el déficit de vitamina D conlleva a un bajo porcentaje de embarazo en aquellas mujeres que han sido sometidas a fertilización in vitro, teniendo como relación 50% versus 37% de aquellas pacientes que recibieron, que tienen niveles adecuados de vitamina D y aquellas que no lo poseen. En cuanto a la esfera del embarazo, la parte obstétrica, la deficiencia de vitamina D se ha relacionado con osteomalacia materna, alteraciones a nivel de la parte muscular de la madre, ya como miopatías, hipocalcemia neonatal, es decir, niveles de calcio bajos en el recién nacido, reducción de la densidad mineral ósea, tanto materna como fetal. Se ha asociado también en muchos estudios a la presencia de preeclampsia, mayor riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, crecimiento fetal restringido, parto prematuro y mayor probabilidad de que los niños a futuro puedan sufrir de infecciones y enfermedades autoinmunes en nacidos de madres con hipovitaminosis D. Ahora sí, después que hablamos sobre todo lo que concierne a esta patología, ya les comenté acerca de todas las esferas que afecta el déficit de vitamina D, sobre todo ahorita, ¿por qué la importancia de hablar de esto en época de cuarentena? Porque obviamente si la fuente principal de vitamina D es el sol, en tiempos de cuarentena nos vemos menos expuestos al sol y por ende vamos a tener mayor riesgo de llegar a una deficiencia de vitamina D. Recientemente, hablo del 2 de abril del 2020, ¿ya? La Academia Española de Nutrición y Dietética publicó un artículo donde hablan de la suplementación con vitamina D durante el distanciamiento social por la crisis sanitaria del COVID-19. Ellos allí explican su postura frente a estos cambios. Entonces, surge la incógnita de que si realmente se recomienda la suplementación sistemática con vitamina D durante el distanciamiento social por la crisis sanitaria del COVID-19. Ellos generalmente no recomiendan una suplementación sistemática a toda la población, sino más bien a diversos grupos muy puntuales. Ellos dicen que parece estar justificado
realizar esta suplementación sistemática en niños menores de 1 año, bien sea a través de la madre por lactancia, suplementación de vitamina D a la madre, y esta a su vez la lactancia materna exclusiva, o bien por la suplementación intermitente o diaria para bebés que sean hasta de 12 meses de edad. Ahora, también otro grupo donde parece ser justificado la suplementación de vitamina D son en las embarazadas y en las mujeres que dan pecho. Porque en las mujeres, sobre todo en las mujeres embarazadas, existe una disminución de los niveles de vitamina D bastante pronunciada, por lo que estas pacientes, por lo menos durante el embarazo, las dosis que deberían recibir son de al menos 4.000 unidades internacionales, ¿ya? Entonces, por eso la gran importancia de suplementar sí o sí a estas pacientes durante el embarazo y cuando dan lactancia. Ahora bien, ellos recomiendan como asociación, mientras la vivienda, el tipo de vivienda lo permita, la exposición sensata al sol, como mínimo en cara, cuello y extremidades. Cabe destacar que esta exposición al sol debe ser durante al menos 30 minutos, de 20 a 30 minutos, antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Sobre todo 30 minutos al menos en épocas de verano, y aumentar, ahora que estamos en invierno, a exposición solar al menos 1 hora, ¿ya? Eso va a depender mucho del país donde nos encontremos. La recomendación de exposición sensata variará en función de la región de España, porque el artículo es de España ya, del mes en que nos encontremos y del tipo de piel, siendo especialmente de interés para la población infantil y mayores de 65 años. En cuanto a la curva epidémica lo permita, incitamos a las autoridades a que valoren el establecimiento de medidas que permitan a la población el acceso a la exposición sensata al sol durante la práctica de actividad física, siendo especialmente de interés para la población infantil y mayores de 65 años. Mientras tanto, la población debe seguir las recomendaciones que se han establecido y quedarse confinados a sus hogares. La población debería incrementar el consumo de alimentos que sean fuente natural de vitamina D. Como los dije, aproximadamente un 10% es el que se absorbe a través de los alimentos. Sin embargo, igual, por ser el 10% no quiere decir que sea menos importante. Igual debemos consumir alimentos que sean fuente natural de este tipo de vitaminas. No parece estar justificada la suplementación sistemática con vitamina D para disminuir el riesgo de infección o para el tratamiento de COVID. Ellos, en base a pruebas indirectas disponibles, no justifican el hecho de que vamos a consumir de manera general toda la población vitamina D para evitar un contagio del coronavirus. Eso no está justificado y no está comprobado científicamente de que los suplementos de vitamina D sean un tratamiento contra el coronavirus, ¿ya? Podría estar justificada la suplementación con vitamina D en los pacientes críticos, eso sí, pacientes críticos que tengan coronavirus, porque en ellos se ha demostrado que pacientes que están críticos van a responder un poco, por así decirlo, mejor si los niveles de vitamina D están adecuados, porque como lo mencioné anteriormente, la vitamina D cumple un papel muy importante en lo que tiene que ver la esfera respiratoria. La asociación de niveles séricos bajos de vitamina D en pacientes críticos con coronavirus 19 debe interpretarse con cautela, pues toda la población en general tiene niveles bajos de esta vitamina y especialmente las personas mayores que son a su vez afectadas por coronavirus. Se debería empezar a medir los niveles séricos de vitamina D en pacientes críticos con coronavirus para evaluar si estos niveles se correlacionan con el riesgo de necesidad de ventilación y con la mortalidad, comparando siempre con otros pacientes críticos.
También les traigo aquí a colación otro artículo que fue publicado recientemente, el 30 de marzo del 2020, donde hablan acerca de la suplementación de vitamina D para prevenir la influenza, coronavirus y infecciones en la parte respiratoria, ¿ya? Y ellos evidencian que niveles superiores a 50 nanogramos frente a inferiores de 20 nanogramos se asociaron con una reducción del 27% de enfermedades similares a la gripe. Ahora les surge a ellos una hipótesis de que si elevando las concentraciones de la vitamina D podrían reducir la incidencia, gravedad y el riesgo de muerte por influenza, neumonía e inclusive por la epidemia actual COVID-19. Y precisamente concluyen que el grado de protección generalmente aumenta a medida que aumenta la concentración de vitamina D, siendo un rango óptimo para aquellos pacientes con COVID-19 un rango entre 40 y 60 nanogramos por mililitro para evitar complicaciones por este coronavirus en la parte respiratoria. Y bueno, no me queda más nada que decir, que he concluido mi presentación. Espero les haya servido de mucho. Si tienen alguna duda, pueden realizarla en estos momentos. Cualquier pregunta que deseen realizar respecto a este tema será respondida inmediatamente.